Servicio Educación Televisión, SED, presenta un resumen de la entrevista con el licenciado y abogado Franklin Agdón Montes Álvarez, vinceño radicado en Quevedo durante algunos años, con quien compartimos temas históricos relativos a los 175 años de cantonización de Vinces. Vinces, localizado en la República del Ecuador, en la provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas son 1 grado 33 minutos sur, 79 grados 44 minutos oeste. Idioma oficial el español, con una altitud media de 17 metros sobre el nivel del mar, con un clima lluvioso tropical promedio de 27 grados centígrados, con una población estimada en más de 250.000 personas para el año 2020. Es conocida también como París Chiquito por su vínculo con el cacao, que ocupa un lugar preponderante en la historia económica del Ecuador. ¿Qué más podemos decir de la historia de Vinces que de pronto no se conozca con mayor trascendencia? Bienvenido. Gracias, economista. Como ciudadano del país, de la provincia de Los Ríos, es un placer estar en esta entrevista con usted. Sobre el tema que está planteado, tendríamos que indicar que más hablamos a veces, cuando hablamos de la historia de Vinces, muchas cosas caen en la tradición que en hechos de carácter científico, como es lo que queremos que ocurra. Sin embargo, es conocido por todos que cuando se habla de Vinces, origen de su nombre, por ejemplo, inmediatamente aparece el sacerdote don Isidoro Benza, Vinces, o su cambio a Vinces. Y estamos hablando del siglo, a fines del siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII, es decir, ya entrando a 1700 y pico. Pero realmente Vinces es una población muy nueva en comparación a Babahoyo, a Baba, a Palenque. Prácticamente en los albores del siglo XVII que comienza este nombre, un nombre que se derivó, incluso que se le conoció a Vinces como el estero de Benza, San Lorenzo de Vinces, y finalmente, cuando se trata ya de su cantonización, el 14 de junio de 1845, como el Cantón Vinces con su parroquia Palenque. Pero debemos nosotros indicar que en este decreto del gobierno provisorio de Olmedo Roque Novoa apenas tocó 2 puntos. El uno, la división del Cantón Baba, con el nombre antiguo de Baba, y el otro de Vinces y su parroquia Palenque. Y el segundo artículo estaba en el nombramiento del corregidor. Hasta el momento es discutible si realmente fue don José Antonio Paredes, un primo del consagrado poeta, jurisconsulte, patriota José Joaquín de Olmedo, porque los datos ya de Vinces netamente encontrados son a fines del siglo XIX, por 1880, cuando hay un listado incluso de presidente del consejo, o hay un listado también de quienes fueron jefes políticos. Pero la historia de Vinces, ya enmarcada en la vida republicana, tiene mucho que ver con todos los incidentes ocurridos. Es decir, Vinces, a los vinceños los vemos nosotros en la guerra por la independencia. A los vinceños los encontramos en la batalla del Pichincha. A los vinceños y de otros lares de lo que ahora es la provincia de Los Ríos, los encontramos entonces en la independencia de Guayaquil. Los encontramos en las guerras en Tanizagua y todo eso hasta llegar a tomarnos Quito ya con la batalla del Pichincha. Y a Vinces le encontramos en el año 1824 en la división territorial de Colombia, ordenada por el libertador Bolívar, donde toman en cuenta el Distrito del Sur con sus principales provincias, que son Guayaquil, Ecuador y Azuay,
En este caso, Guayaquil sigue conservando su nombre, Azuay, que es con su capital Cuenca, y Ecuador con su capital Quito. Y dentro de la provincia de Guayaquil están dos cantones de lo que ahora formamos la provincia de Los Ríos. Ahí vemos al cantón Babahoyo y al cantón Baba. Y perteneciente a Baba, ya se habla entonces de Vinces y de Palenque en este caso, y de otras localidades que posteriormente, como Ventanas, han sido ya pertenecientes, se convirtieron en cantón realmente, ¿no? La historia de Vinces es importante en su geopolítica, si hablamos de eso. La posición que ha ocupado, la producción agrícola, que no debemos olvidarnos que los sectores de nuestra provincia, por las bendiciones de sus ríos, son necesariamente agrícolas, pero vemos también en Vinces en determinada época, saltándonos algunos momentos históricos, en la gran producción cacautera a fines del siglo XIX, que terminan más o menos por el año 1920, por la Monilla y por la Escoba Bruja. Cuando se hablaba de los gran cacao, indiscutiblemente todos sabemos que el cacao que se exportaba hacia Europa hace una confluencia con la cultura francesa. Abogado, usted que es justamente jurisconsulto, quisiéramos hacer una pregunta en esa línea, tomando en cuenta que en 1845 no había un gobierno democrático, entiéndase, elegido como tal. Una pregunta que justamente usted como abogado sería bueno que ilumine a toda la población y al mundo en general. Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna contradicción de que Vinces haya sido creado justamente en un gobierno no elegido democráticamente. Provisorio. Claro, en ese caso estamos hablando de un gobierno insurreccional, un gobierno subversivo. Y legalmente eso es un posible. Gobierno que pese a la corrupción existente, pese a que hablamos de una tiranía, al dominio de fuerzas extranjeras, particularmente de venezolanos y de otros lugares que se habían aliado con Flores, no estábamos en este momento en un estado que no fue el propio Estado de Derecho el que lo hizo Cantón, sino fue el gobierno provisorio, pero con una autoridad ética, autoridad moral, que tenía el respaldo de los pueblos del Ecuador, que después se solucionaron con el convenio que se realizó en la Virginia y posteriormente la Convención Nacional de Cuenca, donde se designó a Vicente Rocafuerte. Entendemos nosotros, también se ratificó lo que había hecho Olmedo Roque Novoa, que de marzo, en agradecimiento al 14 de junio, lo eleva a la categoría de cantón a este sector patrio. ¿Usted cree que la actividad cacautera ha retribuido con derecho y con justicia para que Vinces haya desarrollado, o no hay una relación de fuerzas? Bueno, aquí hay un asunto que vale anotarlo sin querer ser localista ni ser regionalista, pero en el caso, como ocurrió con el cacao, como ocurrió con la balsa, como ocurrió con el café, como ocurrido con el banano, recordemos que esa producción no ha sido de nuestro hermano pueblo de Guayaquil. Entonces, siendo Guayaquil puerto, era el que absorbía realmente en la aduana de Guayaquil, esa riqueza que entregaban estos pueblos. O sea, Vinces pudo tener otra suerte. Lo mismo el cantón Baba, que es un gran productor, lo mismo Pueblo Viejo, o sea, los pueblos de Los Ríos. Entonces, esto fue absorbido por las aduanas de Guayaquil. Y este monocultivo, usted sabe, continuó posteriormente hasta con el banano y los problemas que ocurren cuando se necesitan en nuestro país otros puertos. Pero Guayaquil, a quien nosotros siempre reverenciamos y sabemos y entendemos la historia muy ligada a este noble pueblo, sin embargo,
Muchos de esos recursos de nuestro pueblo riocense han sido absorbidos por Guayaquil y posteriormente también por la capital del Ecuador, que se llama Quito, sin retribuírsenos lo que realmente hemos producido. Abogado, y en lo que respecta a la visión retrospectiva, históricamente hablando, de presidentes del Consejo en su momento, después llamados alcaldes de los municipios, ahora llamados gobiernos autónomos descentralizados, conocidos como GAT, ¿cómo usted ve esa proyección? De hecho, usted ha sido alcalde, en este caso de Quevedo. ¿Cómo usted ve en proyección la labor que han cumplido todos los alcaldes, llamados antes presidentes del Consejo, ahora alcaldes, con respecto a la evolución de esos funcionarios y su relación con el desarrollo socioeconómico de Vinces en particular? Hay una situación. Mientras los nombrados consejos cantonales, hablemos a fines del siglo XIX, a comienzo del siglo XX, hasta los años 40, 50, 60, lo componían gente honorable, que no solamente tenía capacidad, ni solamente una total transparencia, y se hablaba de honorabilidad, con valores éticos, con valores morales. Ahora ya es un cargo, más que un servicio, un cargo al mejor postor. En muchas ocasiones, estas designaciones, hay una diferencia. Mire usted el caso de Vinces, de lo poco que conocemos tal vez. Obras importantes, nunca dejaremos de nombrar al cementerio, las calzadas que se hicieron, o la planta eléctrica, la cárcel, ¿no es verdad? O los colegios, solventar a las escuelas. Era un trabajo que hacían esos gobiernos donde la gente daba su aporte. Y son las obras en este momento, si queremos, las obras que presentamos a la gente. Ejemplo, le digo yo, Biblioteca de Vinces. A fines del siglo XIX, imagínense, por 1896, por decir. Hablamos del hospital también de 1886, después ya reconstruido en otros años con buenos administradores, tanto los administradores como los señores municipios. Es decir, la cuestión cambia. La construcción del muelle que se tiene en Vinces es de los años 30, de los años 50, pues. O sea, en su mayoría, posteriormente algo se hizo, pero siempre queda en el Vincennes entonces, eso como recuerdo, y de repente se dice, tal vez no estaré de acuerdo, el tiempo pasado fue mejor, pero creo que lo que hay que tomar en cuenta es ese trabajo honesto que hacía la gente. Bueno, muchas gracias, un honor entrevistar a un ilustre, un insigne, un referente de la jurisprudencia. Muchas gracias por esos adjetivos, porque yo creo que Franklin Montes Álvarez lo que hace a veces es, como lo dijimos hace poco, es tratar de honrar el apellido, los nombres que llevamos y de ese maravilloso suelo que nos viene a hacer, y que le damos todo el honor en esos 175 años. Este es Vinces, a junio 14 del año 2020, que con sus 175 años de cantonización se muestra como una tierra altiva y soberana, que pese a las adversidades mantiene su estirpe de esfuerzo en busca de un mejor destino. Servicio Educación Televisión, SED presentó un resumen de la entrevista con el licenciado y abogado Franklin Agdón Montes Álvarez, vinceño radicado en Quevedo durante algunos años, para conocer algunos aspectos complementarios importantes de la historia de Vinces a propósito de los 175 años de cantonización, 14 de junio de 1845. Mario Muñoz Arévalo, Servicio Educación Televisión, SED.